Qué gusto saludarte, Felipe Ávila, doctor en Historia por el Colegio de México, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Perteneces a un sistema nacional de investigadores muy interesante, director general adjunto de Servicios Históricos del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Eres un agasajo, la verdad, y saberte con este libro, La breve historia del zapatismo, Tierra y Libertad, Felipe Ávila, editorial Crítica. Me da mucho gusto que estés aquí porque hablar hoy en día del zapatismo me parece un tema relevante, porque justamente hoy hay un sector que quiere apoyar a todos aquellos desafortunadamente en crisis, crisis económica, en crisis, en muchas crisis, para poderles dar un mejor presente y futuro. Y eso fue Emiliano Zapata. Sin duda, Fernanda. ¿Qué te lleva a escribir este libro? Mira, yo comencé a escribir sobre el zapatismo cuando estaba haciendo mi tesis de licenciatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Yo tuve la fortuna de conocer a algunos de los últimos sobrevivientes del zapatismo original, a viejitos y viejitas, que venían a la Ciudad de México en marchas campesinas del movimiento campesino independiente de los años 80, y escuchándolos, porque los recibíamos en la universidad, les ayudábamos en lo que podíamos, platicando con estos viejitos y estas viejitas, me di cuenta de que Zapata estaba vivo para ellos, de que Zapata no había muerto, de que seguía siendo un referente, un símbolo, una guía, alguien que los inspiraba, que los orientaba, que si yo quería entender a esos campesinos, a esas campesinas, tenía que entender primero a Emiliano Zapata, porque era una presencia viva para ellos. Yo me di cuenta de que el zapatismo para ellos no había muerto. Así fue como me sentí atraído por esta figura tan excepcional, y con el movimiento zapatista, que me parece que es básico para entender el país que hoy tenemos. Porque yo creo que la Revolución Mexicana cambió al México hace 100 años, trató de hacer un México mejor, y la Revolución Mexicana no se entiende sin el zapatismo. Y creo que el zapatismo es fundamental para poder entender a los campesinos de México y a los indígenas también. Fíjate, Felipe, que en este trabajo documental del populismo, que hoy en día ha causado tanto revuelo, ahí aseguran, es un gran trabajo el que se hace, ¿eh? Ahí aseguran que la Revolución Mexicana es la que le trae a América Latina el populismo, que ahí es donde empiezan los orígenes del populismo, que ahí es donde más de la mitad de los 20 países latinoamericanos son pobres por el populismo o por los ideales de izquierda, porque prometen una amplia distribución de la riqueza. Los ideales son adecuados, pero la implementación de estos es lo que lleva al traste la circunstancia. ¿Qué opinas de esto? Mira, yo creo que al estudiar a la Revolución Mexicana, nosotros podemos ver que hay una variedad muy importante de movimientos distintos. Yo creo que no hay una revolución mexicana, hay varias revoluciones mexicanas. Una es la revolución política que encabezó Francisco I. Madero, que quería instaurar la democracia en el país, para lo cual el México de entonces no estaba preparado. Nos tardamos 100 años en cumplir el sueño maderista democrático de que México fuera una sociedad que eligiera libremente a sus gobernantes. Incluso ahorita todavía no está consolidada la democracia. Los partidos políticos se han apoderado de esos espacios y quizá más que de una democracia estamos viviendo en una partidocracia. Estamos sometidos por la clase política. Tú has visto el fracaso de los candidatos independientes en esta campaña electoral. Los partidos pusieron tal cantidad de trabas que es casi imposible poder trascender esos obstáculos. Y yo no tengo nada contra los candidatos independientes, pero creo que están compitiendo en condiciones absolutamente desiguales. Pero bueno, esa es una cosa. Hay otra revolución que es la revolución que triunfa, la que encabeza Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, que es la que construye el Estado mexicano que hoy tenemos, un nuevo Estado surgido de un movimiento revolucionario triunfante. Y hay una revolución popular
representada por Villa y Zapata, que es la derrotada. Ellos fueron derrotados, tenían un proyecto de nación distinto, planteaban una democracia directa, el zapatismo planteaba un sistema parlamentario. Muchos de los temas que ahorita están a discusión en la agenda política los puso el zapatismo Sí. en práctica, no nada más como propuestas, sino los llevaron a la práctica. El parlamentarismo, la revocación de mandato, la igualdad de las mujeres, los derechos de los hijos naturales, una especie de contraloría social que estuviera supervisando el funcionamiento del poder público, una moralidad de los funcionarios públicos que ya la quisiéramos tener ahorita y que el zapatismo lo exigía. Para empezar, decían, nadie que quiera ser funcionario público puede no trabajar. Alguien que no sepa lo que es ganarse el pan con el sudor de su frente no va a puede ser poder, funcionario por público. supuesto, no va a Alguien poder. que viva de sus rentas, de sus ganancias, que esté de vacaciones la mayor parte del año, ¿cómo va a entender los problemas de la gente? Hay que leer Breve Historia del Zapatismo para entender el México de hoy. Es así de sencillo. Si queremos un voto inteligente, si queremos una buena decisión, un voto informado, es que hay que leer a Felipe Ávila. Porque Felipe hace un recuento extraordinario en esta Breve Historia del Zapatismo que nos puede abrir los ojos para ver qué es lo que estamos viviendo hoy, qué se vivió entonces y qué es lo que ya no queremos o que sí queremos. Hay que leerlo. Tierra y libertad, fíjense, era pues los conceptos que para Emiliano Zapata eran los fundamentales, ¿no? Me dicen por aquí, Fer, no entendí muy bien lo que quisiste decir con el populismo. Sencillo, más de la mitad de los 20 países latinoamericanos son pobres por el populismo o por los ideales de izquierda. Esto que promete una amplia distribución de la riqueza. No está mal la idea. Uh-huh. El problema en la historia de América Latina ha sido la implementación de esta idea, porque se cae en 3 errores principales. En centralización del poder, una enorme burocracia, y terminan por nacionalizar las industrias estratégicas. Uh-huh. Es por eso que el populismo y esa izquierda ha llevado a más de 20 países a estar en un tema de pobreza extrema, muchos de ellos. En el caso del zapatismo, ¿qué le tenemos que aprender hoy en día de toda la investigación que hiciste de Zapata? ¿Qué le tenemos que aprender a Emiliano Zapata? Yo creo que ante todo sus principios, su congruencia, su rectitud, su honestidad, esa voluntad de ayudarle a los más pobres, de demostrarlo con el ejemplo, de enfrentarse a enemigos mucho más poderosos que ellos en condiciones absolutamente desventajosas y que sin embargo nunca claudicaron. El zapatismo resistió 9 años de una guerra de exterminio. Son campañas llenas de racismo y de odio. Es una política de exterminio la que sufren los pueblos zapatistas, con bombardeos, quemas de pueblos, táctica de guerra arrasada, fusilamientos en masa, deportaciones masivas, ataques contra población civil, contra niños, contra mujeres. Fue realmente una masacre. Yo creo que no nada más se le debe reconocer. Creo que el zapatismo ha sido el movimiento más radical en la historia de México, el que construyó la experiencia más rica. Igualitarias, muy equitativas, en donde además formularon un proyecto de nación que yo creo que sigue siendo vigente absolutamente, un proyecto de nación en donde ellos planteaban un Estado benefactor, un Estado al servicio de los desposeídos, un Estado que ayudara a la parte más pobre, más desprotegida de la sociedad,
Pero creo que también una cosa que es muy notable del zapatismo es el que pone en primer lugar a la sociedad civil antes que ningún otro movimiento, por lo menos en América Latina. La sociedad civil no contaba y no contó durante casi todo el siglo XX, hasta finales del siglo XX. Hubo una emergencia de movimientos sociales que empezaron a organizarse, a plantearse como sujetos colectivos. El zapatismo lo había hecho 100 años antes, Fernanda. Hay una priorización entre las tareas que el zapatismo se plantea. Dice, bueno, estamos haciendo una revolución, pero ¿en qué consiste esta revolución? Tiene que ser una revolución económica, pero tiene que ser también una revolución social. No basta con ser una revolución política. Y para hacer la revolución económica y la revolución social, tenemos que apoyarnos en la gente, en la sociedad civil organizada. ¿En qué se equivocaron, Felipe Ávila? ¿En Mira, qué se pudo haber equivocado Emiliano Zapata? en primer lugar, los intereses para poder derrotarlos. En segundo lugar, el zapatismo fue muy limitado porque era un movimiento de pueblos indígenas y campesinos del sur y el centro de la República. No llegó al norte. Nunca llegó al norte, Claro. nunca pasó de la meseta central. Lo más que llegó fue a la villa, a Ecatepec, a Cuautepec. Nunca pudo llegar más al norte, tampoco pudo llegar a Veracruz. Estuvo circunscrito a estos valles centrales del sur de la Ciudad de México. Morelos. Morelos, Guerrero, Puebla, parte de Oaxaca, Tlaxcala, el Estado de México, el sur del Distrito Federal. No, Es una no, zona más. de origen indígena, nahua, con una cultura muy homogénea, con una tradición también histórica compartida, pero con pocos recursos, sin acceso a fronteras, sin acceso a puertos, sin mercancías vendibles con las cuales comprar armamento. El zapatismo siempre tuvo muchos problemas para armarse. Se armaba con lo que le quitaba a sus enemigos. No tuvo la capacidad de Villa, de que estaba en el norte, en la frontera, que podía vender ganado, vender algodón, vender Comprar minerales, armas, ¿no? comprar armas, armar un poderosísimo ejército, una maquinaria de guerra como fue la División del Norte. El zapatismo siempre fue mucho más limitado en términos militares. Esa limitación militar le costó mucho porque entonces tuvo que aliarse con otras fuerzas. Se alió con Villa, pudieron tomar la Ciudad de México, pudieron establecer aquí a un gobierno sostenido por ellos, pero perdieron la guerra civil contra Carranza y Obregón en 1915. Y en buena parte la perdieron porque no tenían los recursos suficientes para enfrentarse a ejércitos más poderosos que ellos. Yo creo que también lo perdieron porque las comunidades se exhaustaron, se cansaron de 9 años de guerra civil, de muerte, de sufrimiento, de marginación. Su economía fue destruida completamente. Entonces no tenían ya cómo seguir en pie de lucha. Pero yo creo que también cometieron algunos errores que les costaron mucho porque fue un movimiento muy sectario. Tenía tal claridad de cuáles eran sus propuestas que solo los que las compartían absolutamente podían ser sus aliados. Los que no, no. Y creo que en el camino se quedaron muchos aliados que podían haber sido muy importantes, como el villismo. Yo creo que las propuestas de maximalismo, de principios, de querer todo o nada, le costaron mucho al zapatismo porque perdieron un aliado fundamental que era el villismo. Para despedirnos, Felipe Ávila, ahorita nos dices dónde está la venta del libro, hay que leerlo. ¿Cuántos muertos dejó la Revolución Mexicana? Mira, se ha dicho muchas veces que costó más de 1 millón de muertos, porque en el último censo, el de 1910, y el siguiente, que es de 1921, faltaba más de 1 millón de mexicanos y mexicanas. Ahora, no quiere decir que todos se hayan muerto por la revolución, porque en esos años también padecimos una terrible epidemia de influenza española. Murieron decenas de miles de personas en toda la República y hubo también muchos exiliados. Y hubo gente que murió pues, por causas naturales también. Pero al cabo fue una baja de 1 millón de mexicanos. 1 millón de mexicanos, sí. 1 millón de Fíjense nada mexicanos, más. sí. Terrible. ¿Dónde podemos encontrar tu libro? De veras se los recomiendo. Señoras, no se lo pierdan, señores. Breve historia del zapatismo de Felipe Ávila. Es un gran trabajo. Gran trabajo.
La portada extraordinaria. Es muy linda. ¿De sí. dónde sale la portada? De una foto de las más típicas de Zapata y un diseño editorial que hicieron en la editorial, muy creativo, Muy creativo. lindo. ¿Dónde está la venta? En todas las librerías de la República. Sanborns, En todos lados, sí. todos. Todas las ¿Y en librerías línea? de prestigio. Y en línea se puede comprar también. En todas las librerías grandes lo tienen ya a disposición del público interesado. Oye, Zapata era bien romántico, ¿eh? Sí, y muy mujeriego también. Pues ya viste la entrada del programa, todo lo que conté de las mujeres. Sí. Pero Josefa la enamoró con cartas. Sí. Esa sí. fue su mera, Ujú, mera ujú. petate. Oye, qué tragedia lo de los hijos de Josefa, de Sí, Felipe sí. ¿Cómo mueren, no? Por una mordedura de víbora y otra Sí. por alacrán. Bueno, los mismos hermanos de Zapata, él era el noveno de 10 hijos y 6 murieron, niños. La mortandad en las sociedades rurales mexicanas hace 100 años era terrible. Morían de enfermedades curables por falta de atención médica, por falta de una buena alimentación, Terrible porque tragedia. tenían que trabajar desde niños para ayudar a las familias a sostenerse. No, es un gran libro, de verdad. Léanlo. Nos va a situar importantemente en aquellos tiempos y nos va a situar en lo de hoy. Es muy importante leerlo. Gracias, mi querido Felipe Ávila. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te vas, Felipe? Que me encantó venir a tu programa, es una delicia platicar contigo. Creo que es importante que la gente conozca la Sí. historia de México y más ahorita que estamos en un momento de reflexión de cuál va a ser el futuro de este país. Creo que tenemos que tener la historia aquí al lado de nosotros para poder tomar una buena decisión. Felipe Ávila, si puedes venir para tener un espacio aquí en donde tú puedas llevarnos a esa reflexión, cuenta con ello, ¿eh? Encantado, Fernanda. Encantada. Nos ponemos de acuerdo. Sí.